sigamos disfrutando de esta noche. La pasé muy bien. Ya me siento mucho mejor. Vamos a continuar. Bueno, estaba grabándose nomás. No fue problema del internet por si acaso, ¿no? Aló, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, profe. Listo. Entonces no fue problema de internet, sino que se acabó el tiempo nomás. Bueno, les mandé un mensaje, pero parece que estaban todos dormidos, no contestaron nadie. Escribieron a alguien, así han escrito acá. Profe, me sale a que aún no inicia. Ahorita inicié, ya. Entonces, esto ya habíamos visto esto, vamos acá. Estábamos aquí, ¿no es cierto? Entonces, de este caso, pues, a ver, estábamos aquí, creo, ¿no? Aquí estábamos exactamente. Entonces, aquí ya vamos a hablar, pues, ya, bueno, las fórmulas de tensión de corte ya de acuerdo a lo que es lo que nos indica Shields. Bueno, son las mismas fórmulas anteriores, simplemente ya directamente relacionado a lo que es ya aquí nos pone, bueno, el radio hidráulico que ya sabíamos, en este caso que era igual a Y, pero aquí nos pone lo que era SF, que en este caso era la pendiente motriz. SF un poco hace ver de que vamos a trabajar o está haciendo entender de que para aumento de la partícula siempre va una rugosidad o una fricción entre lo que es la partícula y en este caso, y el lecho del río. Exactamente, eso es lo que nos dice saber. Y lo que estamos indicando acá, que cuando comienza el inicio del movimiento de una partícula, exactamente cuando tau sub 0 es igual a tau sub c. ¿Sí? Entonces, cuando estas dos fuerzas son iguales, comienza en este caso el esfuerzo, digamos, comienza el movimiento de la partícula. Bien. Aquí esto ya habíamos hablado, simplemente estoy metiéndome a Shields. Aquí decíamos que este de corte, que sería que es asterisco, ¿no es cierto? Asterisco, tau y en este caso del rho, digamos la densidad. Y el Reynolds, en este caso de corte, igual de misma manera, pues en este caso vendría a ser igual a la velocidad media en este caso, aquí sería de corte también, y sobre en este caso, la viscosidad cinemática. ¿Sí? Ya, y continuamos. Entonces, el número de Reynolds, en este caso, pues está, bueno, aquí ya ingresa lo que es la velocidad cinemática, ¿no es cierto? Aquí, bueno, está indicando simplemente los parámetros que están en la fórmula. En sí, el abaco de Shields, ¿qué es lo que indica? Nosotros dijimos que el abaco de Shields no es, digamos, algo determinístico. Es decir, determinístico implica que para tal variable, tanto es el valor de tal otra variable, ¿cierto? Entonces, simplemente el abaco de Shields muestra la relación funcional, quiere decir, existente entre qué es, entre el esfuerzo cortante y lo que es Reynolds, y define el inicio del movimiento, exactamente. ¿Sí? Entonces, es lo que nos está diciendo lo que es Shields. Simplemente esa es la relación que tiene en este caso Shields. Capaz que alguien no puede ingresar, me parece. Sí. Rosemary, ya está Rosemary aquí. A ver, aquí está Lady, ya está ahí. Yo estoy aquí. Ya, listo, ya. Bien. Entonces, es lo que decía simplemente. Shields no es algo, no es un abaco, en este caso no es una relación determinística, sino más bien es algo funcional. Nos indica la relación entre lo que es el esfuerzo cortante, que es en este caso, ese es el esfuerzo adimensional de Shields, que llaman ellos, y lo que es el Reynolds, y define el inicio del movimiento. Inicialmente ya dijimos cuál es el inicio del movimiento, entre este valor y el tau sub 0, los dos son iguales, comienza el inicio del movimiento. Continuamos. Aquí estamos viendo exactamente el diagrama de Shields, en este caso, ¿para qué? Para distinguir tres zonas, lo que ya explicamos anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son las zonas de aquí? Específicamente son tres zonas, que es en este caso, ya, tres zonas, las tres cosas, la zona laminar, que es más o menos que dijimos que era hasta el valor de 3 por acá, ¿no es cierto? La zona laminar. Luego tenemos la zona de que se llama en este caso la de transición, ¿no es cierto? Y tendríamos la zona en este caso de la turbulencia. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo aquí Shields.
Este es el mismo abocado Shields. Si ustedes pueden ver la fórmula, simplemente acá pone ISR porque vamos a tener algunas fórmulas, van a tener en función del ISR y también del XR. Simplemente la relación que está así, ¿sí? Entonces aquí estamos simplemente la velocidad de corte, el diámetro y aquí estamos la viscosidad cinemática. Entonces de aquí simplemente es para indicar que existen 3 zonas en las cuales se mueve el sedimento. Bien. Bueno, entonces luego de haber visto todos estos diagramas, en este caso especialmente ese sería el diagrama de Shields, el representativo real, ¿no es cierto? Es también igual el de Shields, pero sí modificado. Ese de acá igual de Shields, modificado en este caso por Howard, también creo que era Howard acá, sí, Howard mismo. Ya, entonces lo que aquí explicamos, este abaco, si bien es cierto, es el principal sobre el cual trabajan, yo que sí, de pronto casi todos los autores referentes a este tema. Este diagrama también tiene sus limitaciones, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ver aquí por la primera, ¿cuál sería? Lo digo, en el flujo turbulento existe momentáneamente una tensión cortante que puede considerarse diferente del valor medio. Es lo que está diciendo, ¿cierto? Diferente del valor medio. ¿Qué quiere decir en este caso? Pues en el flujo turbulento que estamos por acá, ¿no es cierto? Movimiento, aquí estábamos acá, si ustedes pueden ver, aquí está el lecho móvil, acá, flujo turbulento, en esa parte acá, pues se llama el lecho móvil. Aquí dice que el flujo turbulento existe momentáneamente una tensión de corte que puede considerarse diferente del valor medio, ¿sí? Entonces, esta es una falla de punto que tiene esto. Segundo, por otro lado dice, no tiene en cuenta la temperatura del agua. Sí, claro, está muy bien. O sea, miren, si ustedes vemos el diagrama de Shields, que sería este, o cualquiera de estos, ¿no? Aquí no tiene para nada lo que es cuanto a la temperatura del agua. Está basado en parámetros como la velocidad, el diámetro y la viscosidad cinemática. No dice a tal o cual temperatura. Esas son las fallas del diagrama de Shields, ¿sí? Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta en este caso. No tiene en cuenta la temperatura del agua en sedimentos de pequeño tamaño de 0,1 a 0,5 milímetros. El efecto de tensión crítica es mucho más pronunciado. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Un poco está limitando, en caso de sedimentos que tienen estos diámetros, la tensión crítica es mucho más pronunciada, ¿sí? O sea, no es del que calculamos a través de este diagrama, es lo que está diciendo. La tercera que yo he sacado, ¿no es cierto? Otra limitación del diagrama de Shields es que se dedujo para materiales granulares finos granometrías uniforme, ¿sí? Es decir, se dedujo solamente para materiales de granometrías finos y de granometría uniforme, lo que está diciendo. En este caso, pues, no estaría entrando estos tipos de granometría que estamos hablando acá arriba. Entonces, otro de los limitaciones, yo diría, no diría problemas, sino limitaciones simplemente, sobre el cual nosotros hay que tomar muy en cuenta cuando estamos nosotros haciendo análisis de sedimentos, ¿sí? Y el cuarto sería cuando el lecho de un cauce está construido por material de distintos tamaños, porque acá hablamos de material uniforme, ¿no es cierto? Aquí está uniforme exactamente, ¿sí? Sí, aquí dice material uniforme, pero el lecho del río pues no está de material uniforme, ¿cierto? Únicamente tiene, en este caso, distintos tamaños de... La corriente teóricamente tiene más facilidad de desplazar los finos que los gruesos. Claro, esa es la cosa. Entonces, todo eso, por ejemplo, hay otros autores que toman en cuenta eso, de pronto van a modificar esto o algún factor y añaden a lo que es a lo que es la fórmula esta, ¿no es cierto? Con lo que al cabo del tiempo se observará una acumulación de gruesos en la superficie. Es lo que se conoce con nombre de acorazamiento, que inicialmente ya les había hablado. Sí, entonces Shields, lo único que, a ver, vamos a ver, Shields, para sintetizar un poco, lo que hace es deducir lo que se llama en este caso, lo que es, primero, las zonas en las cuales se mueve el sedimento, ¿sí? ¿No? Segundo, está dado para un tipo de material que es en este caso el material uniforme, no estaría funcionando para ese tipo de materiales entre 0,5 a 0,5 milímetros, ¿sí? Y adicionalmente diría yo que lo que nos ayuda a indicar es cuándo existe el inicio del movimiento de una partícula. Al final es eso lo que nos quiere decir nada más Shields, ¿sí? Entonces, sobre esto trabaja. No toma en cuenta lo que es en este caso el acorazamiento, que vamos a ver despuesito también cómo se calcula, y este acorazamiento está en función de qué está en función, lo que se llama en este caso, de la subcapa viscosa. ¿Se acuerdan ustedes de este signo de acá? Está en función también de esto, ¿sí? Entonces aquí hablamos subcapa viscosa, hablamos de este caso, ¿se acuerdan que hacíamos la laminar y la rugosa? ¿Se acuerdan? ¿Entre qué valores estaba en los diámetros de este caso las partículas para que se forme esto?
Entonces, este acorazamiento se forma exactamente, luego da lugar ¿a qué? A la formación, en este caso, de montículos de sedimentos y lo que son las dunas, las antidunas y lo que son los meandros de esa situación. Entonces, poco para ir entendiendo estas 4 consideraciones que tenemos que tener en cuenta el momento que nosotros estamos utilizando el diagrama de Shields. ¿Sí? No sé si tienen algún comentario aquí, por favor. O sea, aquí está resumido, ¿no? Ustedes tienen más específico en sus apuntes que tengan ustedes ahí. Ya. Ahora, después de esto, ya hemos visto lo que es Shields, o sea, Shields, qué es lo que considera y para qué sirve. Y la mayor parte de autores va a trabajar en función de este diagrama, que se llama el diagrama de Shields. Ya. Vamos a ver lo que es ahora, hay otro autor que trabajamos, que es la velocidad crítica, en este caso se llama la velocidad de Hurström, ¿sí? Pero de igual manera, ustedes pueden ver, este diagrama es parecido al de Shields, ¿sí ven? Es parecido al de Shields, sino que ellos hacen otro tipo de experiencias y llegan a algo a determinar, digamos, similar a los de Shields. Simplemente acá lo que se cambia, ¿qué es? En función ya que trabaja lo que es la potencia, aquí trabaja, ¿sí? Lo que es la potencia. ¿Y qué es lo que dice acá? ¿Qué es lo que dice en este caso Hurström? Dice que en el movimiento Otra vez, profe. no Profe, se creo que se paró. parece que hay algún salado, Kevin, ¿qué pasará? Yo recién hice la limpia. Así veo que hay algún salado, chut. Mario está cargado un quintal de sal. Así le veo a este Mario, y es hora que se haga la limpia. Para Nada, las vacas tiene ahí. nada que ver, solo sal para las vacas, ¿no? Ahora que estás encerrado, no, bueno, no creo que estés encerrado, no, pero tratas de confesarte, Mario, porque estoy viendo que viene desde allá. No, nada que ver. Bueno, continuamos, muchachos, ya. Entonces decía yo un poco de que ya vimos lo que era Shields, sus limitaciones. Ahora vamos a ver el otro autor. Bueno, hay muchos autores. Yo he tomado 3 o 4 los que más se utilizan realmente en lo que es esta teoría, ¿no? Entonces hablamos la de Hurström, que es muy importante esta. Y ustedes pueden ver, es un gráfico similar casi a la de Shields, sí, pero toma en cuenta en este caso que decía yo un poco lo que es la potencia, ¿no es cierto? Y aquí habla de la potencia y incluso nos da las unidades y todo lo demás. Bueno, ¿qué es lo que dice Hurström? Dice que en el movimiento del líquido intervienen 2 tipos de fuerza, las gravitacionales, en este caso sería el peso, ¿no es cierto? Y de las de resistencia. La resistencia, pues, trabaja en función de lo que es, en este caso, lo que es la potencia, que se oponen a la acción de hacia aguas debajo, bueno, o sea, hacia aguas de abajo de las primeras. O sea, supone que se ha movido hacia aguas de abajo, dice el sedimento, es lo que está diciendo. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, aquí está la velocidad que nos da en centímetros por segundo, ¿sí? Y aquí está en este caso lo que son las partículas y el tipo de partícula, glicit, toda esa cosa, arena, sílice, digamos en este caso, lo que es arcilla y todo lo demás, ¿sí? Y arenos en este caso de tamaños más gruesos. Ustedes pueden ver. Entonces aquí estamos la depositación que se da en este caso y la erosión, en este caso la velocidad y lo que es la transportación. Estas zonas nos está dando. Entonces lo que nos dice aquí la potencia que es igual a una velocidad, en este caso por un tau sub 0, y nos da en watts por cada metro cuadrado. Entonces aquí la velocidad media de la corriente. O sea, aquí no toma la velocidad de corte, sino la velocidad media de la corriente, la que nosotros normalmente calculamos, ¿no es cierto? En un canal, cualquier cosa, ¿no es cierto? Es la velocidad, en este caso, que se da. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que dice acá Hurström? O sea, nos da aquí la potencia, calculamos la velocidad y lo que es en este caso está sub 0. Muestra el descenso de la fuerza necesaria para mover las arenas finas entre 0,2 y 0,5 milímetros. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, el descenso quiere decir, en este caso, la caída de la partícula, en este caso, como una velocidad de caída. Es lo que nos está diciendo esto. Bueno, ¿no es cierto? Luego vamos a ver lo que es en este caso, después vamos a hacer un ejercicio completo con todos los autores, por si acaso, ¿no? Trabajando en función de esto. O sea, es lo que se ha sacado. Usted tiene un poco más de teoría en la parte teórica ustedes. Acá tenemos otras fórmulas empíricas de otros autores, ¿sí?
Bueno, excepto Hultron, yo diría un poco, pero el diagrama, como ustedes pueden ver, es algo similar, simplemente el trabajo con la potencia, sí, y eso calcula en función, digamos, en este caso, nosotros podríamos ir la potencia en función de esto, calculamos y podemos ver si se mueve o no se mueve la partícula. Sencillamente lo que decimos acá. Ahora, estos señores, hay las fórmulas empíricas, la fórmula de Kramer, por ejemplo. Ustedes ven, es la misma, sí, la de Shields. Yo diría es una fórmula modificada. Simplemente esta ecuación que se basa ustedes en la que ustedes pueden ver, aquí es muy importante, verán señores, ¿por qué les digo esta cosa? Tenemos que ver exactamente con qué unidades ingresa cada variable. En este caso, el esfuerzo cortante crítico está en newtones por cada metro. Sí, no está en kilogramos por cada centímetro cuadrado ni por cada metro cuadrado, por si acaso. Porque en otro semestre tuve un problema con estudiantes que decía que, o sea, ingresaba la unidad pues en el sistema internacional, ¿no es cierto? Y quería calcular el tau sub c. Y cuando yo le decía, mira, hay muchas fórmulas, por ejemplo, estos factores, que es de 10 a la menos 4, este es 6. Y aquí ya, ¿estos qué son? Que indica estos factores, estos constantes, no factores, sino constantes, son aquellas que ya nos indican en qué unidades debe ingresar cada parámetro. ¿Se dan cuenta? Cada parámetro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer caso es que en esa unidad tiene que ingresar y al final el esfuerzo cortante nos va a salir en esto. Y si yo quiero saber en kilogramos por cada metro cuadrado, pues simplemente lo que tengo que hacer es, después de obtener el resultado, en traducir, en este caso, relacionar lo que es kilogramos por cada centímetro cuadrado, en caso de mi diseño. Si yo en mi diseño necesito tener unidades de kilogramos por cada metro cuadrado, pues tengo que transformar simplemente a eso, ¿no es cierto? Pues por favor, eso tener muy en cuenta, cada autor tiene sus diferentes métodos que van a observar. Entonces, miren ustedes, prácticamente se basan en la misma forma de Shields, este sería en este caso, ¿qué sería? ¿Qué sería este caso? El P específico relativo, ¿no es cierto? Sedimento. Aquí hablamos de un diámetro, en este caso, dm. ¿Qué es el dm? Diámetro medio aritmético de las partículas. ¿Sí? Diámetro medio, este es más o menos al mismo diámetro que nos da en la fórmula de Shields, pero podríamos incluso asemejar, si es que en caso de no tener datos, es igual al D50. Por favor, ¿sí? Al D50 en el caso es que nosotros tenemos información, entonces es similar al D50, ¿sí? Y aquí ya Kramer utiliza lo que se llama un coeficiente dimensional que se llama de Kramer, que es el factor M. ¿Ya? ¿Sí? Sí, buenos días. Estoy en clase, después te llamo. Ya, entonces eso, ¿no es cierto? Entonces aquí nadie nos da, pues nos dice Kramer cuánto vale M, ¿sí? En este caso. La ecuación se basa sobre datos de los coeficientes, dice, la ecuación se basa sobre datos en los que el coeficiente de uniformidad varió, o sea, eso es, claro, varió porque habla de experiencias, ¿no? Entre 0,205 a 1, y el diámetro medio de 0,24 a 2,654, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo para mí M valdrá ¿qué? Valdrá entre este valor. Puede tomar este valor, puede tomar 1 o cualquier valor que esté en este intervalo. Es lo que quiere decir simplemente. ¿Sí? Cualquier intervalo, yo tomo este valor para calcular en este caso lo que es el esfuerzo cortante. Es un cortante crítico, ¿no es cierto? Y el diámetro está entre estos valores. Entonces, si es que yo tengo estos diámetros de partículas que he tomado del ensayo, digamos caso que he tomado las muestras del río donde estoy haciendo mis estudios, entonces yo tranquilamente puedo ocupar esta fórmula, no directamente, y calcular en este caso el esfuerzo cortante crítico. ¿Sí? Entonces es lo que nos dice, ¿no? Porque al final lo que quieren aquí los autores, ¿qué es? Determinar este esfuerzo cortante crítico con el cual se mueve el sedimento. ¿No es cierto? Entonces decimos con esto, pues, en este caso, pues hablaba esto comparar con el tau sub 0, en este caso, paralización del movimiento. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta ahí, señores. Pero estamos yendo suavito, ¿no? Ahora hoy vamos a ver la teoría. Y la próxima clase hacemos el ejercicio completito en el Excel y todo lo demás con ustedes. Ya. Hay otra fórmula que tenemos, en este caso la fórmula de Tiffany y otros, o sea, otros autores, pero Tiffany es el principal. Igual acá baja lo que es el tau sub c. Igual acá también damos esfuerzo cortante crítico, acá hablamos de esfuerzo cortante crítico.
igual, vea, se basa en la fórmula de cuál, prácticamente casi en la fórmula de Shields y también tomado el factor de forma, en este caso, coeficiente de uniformidad que se llama dm, que es el de Kramer. Acá tiene igual, miren si ustedes ven. Ahora, lo que pasa, si ustedes en la teoría dicen que la fórmula de Shields, por las situaciones que teníamos, el problema que teníamos, las 4 consideraciones que no tomaban en cuenta Shields, entonces estos señores tratan de llegar a tener una mejor exactitud adoptando factores adicionales. Y lo mismo, señor Tiffany dice, pues bueno, el señor Kramer, si bien es cierto, nos da esos valores, pero para nosotros esos valores son de esta manera. Entonces, M, para tener mayor fiabilidad en el cálculo, nos da este valor. Son directamente. Pero al final siempre están, ¿qué? En el P específico relativo, el diámetro medio de la partícula y M. ¿Sí? Entonces, aquí está, ¿qué significa? Tao está en newtones por cada metro cuadrado, que es similar a este. Esto está en newtons por metro cúbico y de m en milímetros. Entonces, con esto yo puedo calcular directamente el esfuerzo cortante crítico en este caso, aplicando la fórmula de Tiffany. Ahora, lo importante aquí es nosotros trabajar con todas estas formulaciones y ver cuál sería la relación existente entre las fórmulas y nosotros tomar la decisión, cuál sería la que nosotros utilizaríamos para nuestros cálculos, tomar decisiones. Como les dije inicialmente, en hidráulica fluvial, las cosas no son pues en donde por un método obtengo 2 y con otro método obtengo 2.01. No, aquí hay algunas diferencias en las cuales hay que tener bastante acuciosidad, para definir exactamente cuál sería el más real para nuestros cálculos, para nuestros diseños. Para lo cual siempre hay que tomar en cuenta algunos criterios que hablamos de los diámetros del sedimento, la temperatura, todas esas cosas que ustedes saben que un cauce de un río, el factor es que toman en cuenta muchísimo es que con la temperatura varía, ¿qué nos varía? Varía el peso específico del agua, varía el peso específico del sedimento y varía el peso específico de quién, en este caso, la viscosidad cinemática, perdón, ¿no es cierto? Ya. Entonces tenemos otra fórmula, ¿no es cierto? Aquí reducido. Aquí tenemos otra fórmula que es la de Soklich. La de Soklich, en este caso, pues ustedes pueden ver, es algo similar. Entonces, siempre toma la densidad, en este caso específico relativo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero ¿para qué tipo de partículas de este tamaño? Es entre 0,1, ¿no es cierto?, a 3 milímetros. Sugirió en la ecuación esta. Entonces, yo tengo que ver, para antes de aplicar, tengo que ver para qué tipo de partículas, ¿no es cierto? Incluso la de Shields también tengo tipo de partículas. Es decir, aquí tengo opción de utilizar cualquier tipo de formulaciones siempre y cuando tomando en cuenta las consideraciones que le acabo de decir. Para lo cual, pues, este señor toma este valor de ecuación, ¿sí? Entonces, acá hay que indicar en qué unidades ingresa estas ecuaciones. Entonces, igual es el diámetro medio, que yo había dicho que es similar a un D50, porque nosotros generalmente vamos a tener valores, siempre vamos a tener valores de D10, D16, D50, D25. ¿Se acuerdan ustedes? Para calcular en canales, en hidráulica general, teníamos el D, ¿cuánto era? El D26 me parece que era, para calcular lo que es rugosidad. Sí, entonces aquí tenemos algunos diámetros. Bueno, igual acá miren ustedes las dimensiones en cuál entra cada unidad, ¿no es cierto? Entonces esto es importante. Ahora aquí lo importante es, como les dije, pues hay que tener en cuenta estas características, ¿sí? Aquí igual hay fórmulas en donde no toma en cuenta también la temperatura, igual que Shields. Continuamos, ¿no es cierto? Shields y todos los autores todavía no toman en cuenta la temperatura para lo que es iniciación del movimiento. Bueno, continuamos. Fórmula en este caso, de Meyer-Peters. De pronto, después de Shields, esta fórmula es la más utilizada, por si acaso, en hidráulica fluvial, ¿no? Por si acaso, las fórmulas. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en hidráulica fluvial, utilizamos bastante fórmulas de ¿cuál nomás? De Shields, utilizamos de Meyer-Peters y Müller, y también la de Einstein. Especialmente Einstein, por lo que es la fórmula para calcular lo que son sedimentos en suspensión y sedimento total. Entonces, hay fórmulas que utilizan, ¿no es cierto?, de esa manera, pero siempre habrá alguna diferencia entre una y otra fórmula. Habrá una diferencia, la cual nosotros tenemos que tomar decisiones en función de qué tipo de parámetros utilizando para decir, bueno, esta fórmula la tomo como referencia. Bueno, aquí estamos hablando, ya vean, mira, señores, cuando yo aplico la fórmula, ¿qué era esto? SS, ¿se acuerdan? ¿Qué era esto? Era la densidad relativa, ¿se acuerdan? También que decíamos que era igual a así, ¿no?
¿Se acuerdan ustedes de este triangulito? También, entonces, cuando está este valor de 1.25 a 4.20, ¿cierto? Nosotros teníamos 2.65, me parece que teníamos como, en caso de no tener datos, digamos, exactamente con qué tipo de parámetros trabajamos esto. 2.5 o 2.650 kilogramos por cada metro cúbico. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, esta es cuando yo aplico esto, pues también ellos tienen sus restricciones, no es que todo está dicho, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, pues en cuanto a diámetros de partículas, también hablamos de 5,05 a 28,6 milímetros. Entonces, para eso, pues, en la aceleración esta, ¿no? Simplemente lo que tengo que es despejar este valor y sacar, en este caso, el valor del tau sub c, que es el esfuerzo cortante crítico. Entonces, en función de cuál, la densidad en este caso, que sería en este caso en la relativa aquí, ¿sí? Y el diámetro medio, que sería un de 50. Ya. Ahora aquí nos está diciendo lo siguiente, según Meyer, Peter y Müller, son los tres autores, rige en cualquier tipo de régimen, mire, es lo que nos dice ellos. O sea, cualquier número de Reynolds, o sea, no nos interesa, porque de pronto sería como decir, por seguridad yo aplicaría esta fórmula porque no me da restricciones, excepto lo que hablamos en este caso de acá. Si expresar en tau, en este caso, el esfuerzo cortante en newtones por cada metro cuadrado, considerando que el P específico, en este caso sedimento, y el del agua está en newtones por cada metro cúbico y dm en milímetros. ¿Sí? Entonces, al final, la ecuación, pues ya despejado esto, nos da este valor de acá. ¿Sí? Es esta ecuación. ¿Sí? Entonces, esta ecuación también es muy utilizada, por si acaso, ¿no? Pero bajo estas consideraciones, por si acaso. Bajo estas consideraciones. Entonces, si ustedes pueden ver, todas las fórmulas apuntan a qué? Al esfuerzo, a calcular este esfuerzo de aquí. ¿Sí? Para relacionar con el otro esfuerzo, en este caso, el tau sub cero. Entonces, nosotros siempre calculamos este para relacionar este y al final decimos la partícula está o no en movimiento. ¿Sí? Bueno. ¿Algún comentario hasta aquí, muchachos, tal vez? Bueno, si no hay comentarios, vamos a continuar. La teoría vamos a dejar dado todo y la próxima clase hacemos pues, solo ya hacemos ya un ejercicio completito, ¿no? Entrando en el Excel y todo demás. A pesar que aquí ustedes tienen ahí, tienen ustedes en su... Profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que me confundo con el M. No sé. ¿Este M? ¿O este M de aquí este? Creo que ya separó la pantalla. Este M dice el M mayúscula. Sí, profe, el M mayúscula. Ya, este M simplemente es una constante que ingresa, que toma el autor, en este caso comienza con Kramer. Si usted tú ves, por ejemplo, anteriormente en nuestras fórmulas, no hay, por ejemplo, es que son diferentes, ¿no? O sea, el padre de esta vaina es Shields. Y Shields, llegamos con toda esta información, con el abaco de Shields, toda esa cosa. Al final llegamos a calcular esta y esta, el valor. Entonces, lo que estamos calculando ahorita es esta. Siempre va a esta, ¿no? Entonces, vamos a ver acá, lo que estamos diciendo es simplemente, aquí hay 4 limitaciones en este caso, las principales, pueden haber más, pero las principales que yo he tomado son estas. Entonces, por esta situación, ¿qué hacen los autores? Dicen, muy bien, la de Shields es excelente fórmula, excelente abaco, nos ayuda mucho, pero nosotros vamos a llegar a obtener un valor de esfuerzo cortante de mayor exactitud. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, este señor Hultron lo que trabaja es, y en función de la potencia, trabaja esto y saca la potencia. Potencia es igual a este, y al final despejamos este y podemos tener el valor en este caso, el esfuerzo cortante. Eso dice Hultron, ¿no es cierto? Caso de esto. Ahora, este señor Kramer, en cambio, ¿qué es lo que dice? Vamos a ver. Si ustedes ven, es casi la misma fórmula de Shields. A esta fórmula de Shields lo que hace el señor, ¿qué dice? Muy bien, voy a hacer ciertos ajustes, pero ¿para qué? Primero, las unidades, estamos trabajando en estas unidades, ¿no es cierto? Entonces ya no están en kilogramos por cada metro cuadrado, sino en newtones o esa cosa, ¿sí? A esto lo que le añade, a ver, vamos a ver. Shields lo que dice es, aquí hablamos simplemente como un diámetro. ¿Cuál es el diámetro? El diámetro de la partícula. Pero el problema de Shields es que esas partículas no están tomadas en cuenta. Además, porque la granometría de él que hizo la investigación es uniforme, y aquí hay algunas otras cosas más, se produce el acorazamiento, esa cosa. Entonces, en función de eso dice, vamos a tratar de ¿qué? De mejorar esa fórmula. Entonces, ¿el señor qué hace? Vamos a introducir un factor que se llama M.
Y este M es el coeficiente de uniformidad de Kramer. Sí, es un M que puso el señor allí. ¿Para qué? Para mejorar el cálculo después de esfuerzo cortante crítico. Nada más lo que está haciendo, ¿cierto? Entonces, estas constantes que pone este señor es en función de qué? De sus investigaciones. ¿Para qué? Para que ingrese directamente el esfuerzo cortante en qué? En Newton. Digamos, perdón. Cuando yo calculo el esfuerzo cortante, me sale en newtons por cada metro cuadrado. El P específico ya no ingreso en kilogramos por metro cúbico, sino en qué? En newtones por metro cúbico. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo en mis tablas tengo el P específico del sedimento, las partículas, tengo 2.150 kilogramos por cada metro cúbico. Eso tengo que reducir ¿a qué? A newtons por metro cúbico e ingreso aquí. ¿Sí me entiende? Es lo que está diciendo acá. Y este M, dice el señor, dice en las investigaciones de él, M varió, a él le llama, ¿cómo le llama M? Coeficiente de uniformidad. Como el señor es un investigador, es de él. Este coeficiente de uniformidad es ¿para qué? Para tener, digamos, un resultado más confiable para tomar en cuenta otro tipo digamos, de parámetros dentro de lo que se llama el cálculo del tau sub c, que es esfuerzo constante crítico. Y entonces varió, miren, para esto, ¿no es cierto? Entonces, M, en este caso sería este valor de M. Este M está variando entre este valor de aquí. Entonces, yo había dicho que M puedo tomar, ¿qué? Puedo tomar cuando yo calculo, aquí cuando quiero la fórmula, que utilizo esta fórmula, puedo poner el valor de M acá, 0.265, o simplemente poner 1. Entonces, lo que yo digo es de pronto, para mi concepto, ¿cómo hago yo? Saco una media de esta, ¿no es cierto? Entre esta, y este valor medio es el que yo utilizo aquí como M. Por lo generalmente... Profe, dime. ¿está escribiendo? Sí. No se ve otra vez. ¿Nadie ve o si alguien ve? Si están No, ahí, profe, yo tampoco veo. No se ve, profe. y necesitamos, está mal, está. Será el internet. Primera vez me pasa eso.